Pues bueno, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este cuarto espacio abierto de este módulo 7. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hoy nos toca en la mañana. Em, Dame un segundo, voy a abrir mi archivo bien. Listo. Bueno, ya son justo las 10, entonces vamos dando inicio. Hoy nos toca un tema que casi nadie utiliza. Me ha tocado casi en todas las generaciones que la mayoría de estudiantes no utilicen este tema y es parte de la unidad, es parte de esta semana, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos nuestra orden del día. La orden del día ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas, conclusiones, ¿ok? Me presento nuevamente para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea C. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Soy docente desde hace 13 años, tengo 37 años de edad. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua, todo relacionado a cuestiones lingüísticas. El campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación, aquí en Prepa en línea CEP, ese soy yo, ¿ok? El propósito. Y ya lo tienen claro, no obstante es importante mencionarlo en cada una de nuestras sesiones, pues el propósito, como ustedes lo saben, desde que han leído los avisos ahí en la plataforma, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea o actividad, ¿ok? Bueno, ese es nuestro propósito, aclarar dudas. ¿Cuál es el tema? Ya se los mencioné. El tema es used to. Este tema es parte del pasado simple, que es justo el tiempo que estamos trabajando esta semana. Y como les decía al inicio de esta sesión, la mayoría de estudiantes, la mayoría, yo creo que 1 de cada 10 quizás es el que termina utilizándolo, pero la mayoría casi no lo utiliza. Entonces es importante cada una de estas sesiones, hablo de las generaciones que han pasado, ir trabajando en este tiempo gramatical porque es parte, en este caso, del pasado simple. Hay una traducción, pues digamos, un tanto correcta hacia el español. Hay una traducción correcta porque es justo el tiempo gramatical que tenemos en español. No obstante, la mayoría de personas, de traductores, suelen decir justo que el used to significa solía. Yo solía jugar, yo solía correr, yo solía estudiar. I used to study, I used to play, I used to run, I used to do something, ¿ok? Esa es la traducción que cotidianamente le dan prácticamente la mayoría de los libros o de los recursos donde podemos encontrar el used to. Sin embargo, hay una traducción un tanto más apropiada. Al final habemos de descubrirla y ustedes mismos se darán cuenta de cómo funciona también, de hecho, desde el español, ¿ok? Bueno, ese es el used to. Tengo una pregunta. La pregunta dice lo siguiente: What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Esa es una pregunta, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo la podemos resolver. Y vuelvo a repetir la pregunta, la ven aquí en mi diapositiva. What did you used to do when you were a child? Ahora, averiguamos cómo se responde. Tomando en cuenta que ya esta semana y así prácticamente con las semanas anteriores, ya estuvimos trabajando con cómo estructurar oraciones. Hay un orden lógico de las palabras, ¿ok? Y eso es muy importante. Algunas tareas que estuve revisando, tanto de la unidad anterior como de esta unidad, ya varios enviaron sus tareas. Hay algunas áreas de oportunidad, sobre todo en cómo ubicar los ingredientes, y lo vemos de esta manera, las palabras, en un orden correcto, que la sintaxis, ¿qué es eso? Las palabras dentro de una oración estén donde tienen que ir, donde tiene que ir el not, donde tiene que ir el did, donde tiene que ir el ing, por ejemplo, donde pongo el was, donde pongo el were, tienen un orden, ¿ok? Bueno, averiguamos entonces ese orden para con esta estructura. Y volvemos a lo mismo que les decía desde el inicio. En inglés, no podemos evitar a los sujetos. En alguna ocasión me tocó dar una sesión con algunos estudiantes. No sé si ustedes sepan, pero Prepa en línea CEP también tiene estudiantes fuera del país. Y hay estudiantes de Estados Unidos. Hay varios, de hecho, que están en Estados Unidos y buscan terminar su prepa. Hay en varias partes, ¿okay?
y están buscando terminar sus estudios. Bueno, me tocó en una ocasión algún estudiante que me decía que no es verdad que en inglés se pueden omitir a los sujetos y le expliqué la situación. Sí se puede y se puede en algún punto cuando aprendemos a redactar y ya no queremos seguir repitiendo el sujeto, podemos llegar a omitirlo, pero hay conectores que nos permiten hilar esa oración con el sujeto con el cual iniciamos. Hay otras palabras, ¿ok? Que nos permiten ir hilando esa oración, no nada más porque sí lo voy a eliminar. Esa es una manera. La otra manera es que, se los dije creo en la primera sesión, cuando nosotros hablamos, cuando tenemos que expresar algo, hablamos en dos formas. Existen también en el español, en el inglés están muy marcadas y se llaman voces. Tengo la voz pasiva y tengo la voz activa, ¿ok? De un nivel básico de inglés, ustedes solamente van a utilizar la voz activa, la voz activa. Y eso es muy importante, ¿ok? Téngalo ahí en la mente. Ahora, ¿cuál es la voz activa? Si es que ya se los mencioné en algún momento, traten de recordarlo. ¿Cuál es la voz activa? La voz activa son sujetos, personas que hacen acciones. Esa es una voz activa. Sujetos, personas que hacen acciones. Pedro golpea la pared. En esa oración, lo importante es quién hace la acción. ¿Quién golpea la pared? Pedro. Esa es una voz activa, ¿ok? ¿Cuál es una voz pasiva? Lo importante en la voz pasiva es el hecho, no tanto quién hace la acción. Y entonces una voz pasiva suena de esta manera. La pared es golpeada por Pedro. Esa es una voz pasiva, cuando lo importante no es quién hace la acción, sino el hecho en sí. Por ejemplo, si ustedes en su día a día abren un periódico y en el periódico el encabezado dice, un hombre fue asesinado. ¿Esa es una voz activa o esa es una voz pasiva? Ayúdenme con esto, ya sea en su chat o activando el micrófono. Un hombre fue asesinado. ¿Voz pasiva o voz activa? Y es importante, ¿ok? Para lo que les estoy narrando y sobre todo para aquellos que utilizan traductor. Eso es una forma de darnos cuenta cuando utilizan traductor, ¿ok? ¿Qué es entonces lo que ya les mencioné? Un hombre fue asesinado. ¿Una voz activa o es una voz pasiva? Ayúdenme con su respuesta para irme dando cuenta. ¿Es pasiva? Es pasiva, dice su compañera. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Quién más piensa que no es una voz pasiva, que es quizás la voz activa? Veamos si alguien dice activa, activa, activa. Ok. Está correcta su compañera, quien intervino en el primer momento. Es una voz pasiva. Y es una voz pasiva porque no sabemos quién lo asesinó. El hecho es lo importante. Un hombre fue asesinado. Ajá, ¿y quién lo asesinó? Puedo poner, no sé, Pedro asesinó a un hombre. Ahí es lo importante el sujeto, ¿ok? Cuando dentro de lo que yo estoy escuchando no sé quién hace la acción, eso es una voz pasiva, sí o sí. Mi laptop fue robada. ¿Esa es una voz pasiva o esa es una voz activa? Mi laptop fue robada. Pregúntense ustedes mismos, ¿quién se robó la laptop? Ahí está la respuesta dentro de lo que dije. ¿Mi laptop fue robada? No, ¿verdad? No me dice quién. Esa es una voz pasiva. Si dijera, no sé, por ejemplo, Hilda se robó mi lap. Esa es una voz activa. Tengo el culpable de la acción, ¿ok? Cuando encuentre de manera directa al culpable de esa acción, al responsable de la acción, esa es una voz activa. Sujetos haciendo acciones. Cuando no lo encuentre dentro de esa oración, no encuentro al culpable, al responsable, esa es una voz pasiva. Nosotros en español tenemos, casi no solemos utilizarlo, nosotros utilizamos el se. Por ejemplo, quiero vender algo, quiero vender mi casa. ¿A poco pongo afuera, Hilda vende su casa? No, ¿verdad? Hay un letrero que dice, se vende. ¿Quién la vende? ¿Quién sabe? No importa. El hecho es que hay algo que se está vendiendo, ¿ok? No ponemos el responsable, no ponemos al titular de esa acción. Nosotros utilizamos mucho el se dice, se vende, utilizamos mucho eso, ¿sale? Bueno, ¿por qué les menciono esto? Ustedes dirán, no tiene que ver con la sesión, tiene mucho que ver, porque en las tareas que he revisado, yo sé que ayer nos mandaron una circular hablándonos de la inteligencia artificial, que verifiquemos algunas tareas, porque resulta que han identificado que hay ciertas tareas que están hechas bajo la inteligencia artificial, entonces van a comenzar a poner ahí algunos limitantes para algunas tareas, pero viene más adelante, porque
pues ya saben que con la tecnología pues nos facilita muchas cosas y también pues nos ayuda a hacer trampas si lo vemos de esta manera. Entonces, bueno, volviendo al punto, ¿por qué les menciono esto? Hay algunas tareas que he revisado que me dejan en claro que eso está hecho con el traductor, porque las oraciones están en voz pasiva. Y me dirán ustedes, no, las hice yo solo. No creo, porque estás en nivel básico de inglés. La voz pasiva es de un nivel intermedio a avanzado, cuando ya comenzaste a aprender la mayoría de las estructuras. Cuando ya las tienes conscientemente en tu cabeza, ya puedes comenzar a utilizarlas. Entonces, queda claro que eso lo hiciste con el traductor. Lo narraste en español y lo metiste al traductor y lo lanza de manera clara el traductor porque lo identifica. Entonces, mi sugerencia, el traductor no está prohibido, pero traten de entender cómo tienen que redactarlo. Sujetos haciendo acciones, punto. Pedro juega fútbol, María juega fútbol, Juan juega fútbol, Lupita juega fútbol. Sujetos haciendo acciones. Y no a la inversa. El fútbol es jugado, la pelota es pateada, esa es voz pasiva. ¿Ok? Bueno, ¿qué requerimos en una voz activa? Sujetos. Cualquiera que yo desee utilizar. I, you, he, she, it, we, you and they. Cualquiera de ellos. O nombres quizás, ¿ok? Eso es lo que requiere. Ahora, si ya identifiqué de quién voy a hablar, puedo en mi mente comenzar a entender la estructura que estoy aprendiendo, ¿ok? Recuerden que van aprendiendo por semana estructuras. Aquí, si la estructura de la semana es pasado, con esa respondo. No pongo el presente, no pongo el futuro, no pongo will, no pongo would like to, no pongo be going to, no pongo ninguna otra cosa porque la semana está evaluando el pasado simple. La pregunta está en pasado, la respuesta debe ir en pasado, ¿ok? Entonces, si la pregunta dice, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, ¿a quién le están preguntando? Identifico a quién le están preguntando. Ah, pues me están preguntando a mí. Vuelvo a repetir lo que dije el día miércoles. Algunas personas tienden a enfocarse mucho en el sujeto que ven en la pregunta. Y si ven en la pregunta he, pues van a responder con he. Si ven en la pregunta she, van a responder con she. Si ven they, van a responder con they. Pero aquí viene, pues digamos, algo que es un tanto confuso para algunos estudiantes. Pero solamente piénsenlo como lo utilizan en español. Si me preguntan, oye, ¿qué hacías cuando eras niño? No digo, tú jugabas fútbol, ¿verdad? No, me están preguntando a mí. Entonces busco al sujeto que se refiere a mi persona, que ese es I. Listo, ya lo identifiqué. Ya sé que ese es el titular de mi oración. Ahora comienzo a hacer uso de la estructura que estoy aprendiendo. Listo. Algunos dirán, busca los verbos. Primero busca verbos. Después de que ubicaste un sujeto, busca verbos. ¿Qué quieres señalar? Ah, correr, jugar, dormir. Ok. Tengo aquí verbos. Listo. Después de eso, pues busca complementos. Leer un libro. Ok. Y ahora busca quizás la estructura que estás aprendiendo y esa es used to. Y entonces digo, I used to read. I used to listen to music maybe. I used to study. I used to watch a movie. I used to talk to my mother. I used to look at, no sé, look at my mother maybe. I used to dance salsa. Listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, el truco de esto, me decían en alguna otra generación que es un poco confuso porque si ya aprendieron el pasado simple, entonces ¿por qué los verbos están normales? Ok, recuerden que esta es una estructura dentro del pasado simple. El titular de esto es el used to. Y hasta lo estoy exagerando, parece que escupo y pareciera que escupo a mi pantalla. Used. Ahí está la D que tanto estamos buscando, ¿ok? Used. Ahí está. Y después del used to, coloco un verbo, el que sea que yo quiera utilizar, dependiendo de la acción que quiera hacer mención, ¿ok? I used to read. Yo solía leer. I used to study. Yo solía estudiar. I used to watch a movie. Yo solía ver una película. Eso es todo, ¿ok? Tengo ahí abajo un ejemplo. I used, y lo puse en mayúsculas simplemente para resaltarlo, ¿ok? I used to listen to music. Yo solía escuchar música. Les pregunto a ustedes, what did you used to do when you were a little girl in this case? ¿Qué solías hacer cuando eras una niña? ¿Qué solías hacer? Espero su respuesta, ya sea en el chat o activando su micro, como ustedes deseen. Simplemente es para que me den la pauta de saber que lo van asimilando, ¿ok? Denme una idea de las que tenemos ahí, piensen, o si tienen una propia, adelante, no hay ningún problema. ¿Cuál podría ser su aportación? So, what did you used to do when you were a child? Please.
Espero su respuesta. ¿Listos? ¿Ya tienen alguna idea? Dice Karina, I used to play with my cousins. Excellent, with my cousins. I used to play with my cousins. Perfect. Muy bien, perfecto. Tenemos ya una idea. Los demás que están por aquí, ayúdenme para darme cuenta que van entendiendo el punto gramatical, que es muy importante, porque es parte de sus narrativas que van a estar ustedes haciendo en ambas tareas, en ambos, desde la actividad integradora 3 como la 4, ¿ok? Es pasado simple y puede ser parte de, sobre todo ahorita lo vamos a ver, les voy a explicar por qué y para qué tiene que ser utilizado. Y ustedes dirán, ¿a poco así funciona en el español? Te darán cuenta la manera correcta de traducir esto. Hilda, I used to read English. Yo solía leer inglés. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Yo puedo participar? Por supuesto, te escucho. I used to play with my dolls. Excellent. I used to play with my dolls. Perfecto. Solías jugar con tus muñecas. Y ahora que Barbie está tan de moda, podemos hablar de Barbie. Perfecto. Muy bien. Llevamos 3. ¿Alguien más por aquí está? Creo que sí, ¿no? Está Lucila por aquí, dice. Esperamos tu respuesta, por favor, para ver que vamos asimilando este punto gramatical es extremadamente importante, ¿ok? En lo que va su compañera dándonos su respuesta, listo, ya nos aportó su respuesta. I used to study music, solía estudiar música, excellent, I used to. Ahora, antes de que me mueva a la siguiente diapositiva, les necesito mencionar algo. Used to es el titular, ¿ok? No va separado, no le quito el to. Si le quito el to es un verbo y significa usar. Si le pongo el tú, ya no es el verbo usar, significa soler hacer algo. No existe en presente, es para el pasado. Para el presente no digo, por ejemplo, en español nosotros decimos yo suelo jugar fútbol. Eso sí existe en presente y eso sí existe en español. No existe en inglés. No existe yo suelo jugar fútbol con el used to. El used to solo y únicamente es para pasado. No existe en presente, no existe en futuro. Solo existe en pasado. ¿Ok? Tengan eso en la mente. Perfecto. Me muevo a la siguiente diapositiva. Y les vuelvo a mencionar lo que les decía desde la vez pasada. Hay 3 modos de utilizar cualquier estructura gramatical y esos 3 modos tienen que estar en cada una de sus tareas. Afirmo, niego y pregunto. Esos son los 3 modos de utilizar una estructura gramatical. Afirmo, yo juego fútbol. Niego, yo no juego fútbol. Pregunto, ¿juegas fútbol? Esas son las 3 formas de utilizar cualquier estructura gramatical, cualquiera. Y esa es la forma en la que nosotros también, de hecho en español, estructuramos nuestras interacciones. Cuando hablan con alguien, platican, niegan y preguntan mientras se está llevando a cabo la conversación. Analicen cuando platican con alguien. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Daniel. Oye, hoy no quiero ir a trabajar. ¿Tú vas a ir? Estoy afirmando, estoy negando, estoy preguntando para sostener la conversación. Son los 3 modos de utilizar una estructura gramatical, ¿ok? Aquí tengo una afirmación. ¿Qué sigue entonces? Pues aprender a negar. ¿Cómo niego con esta estructura gramatical? Y aquí viene lo bueno, que es lo que en algunas ocasiones los estudiantes tienden a tener cierta confusión de cómo utilizar negaciones. Vuelve a aparecer la pregunta. What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niña? Ya saben que hay que utilizar sujetos, ya saben que hay que utilizar verbos, ya saben que hay que utilizar complementos, ya saben que hay que utilizar el used to. Hasta ahí vamos bien por lo menos. Ahora, ¿ya vieron qué le pasó al used to? Algo le pasó. Algo fue borrado, algo le quitamos. Y se lo quitamos porque en negaciones ya tiene un auxiliar. El auxiliar es el did más el not. O en contracción decimos didn't. ¿Qué sucedió? Ese used to, el cual es el titular de este punto gramatical de la semana, ese es el que sufre sus, digamos, mutaciones. ¿Y cuál es la mutación o el cambio mínimo que sufrió? Fue quitarle la D. El used to con D solo existen afirmaciones. El use, hasta lo exagero, saco puro aire. El use to sin D existe para negar y para preguntar. Vuelvo a repetir. Used, parece que escupo porque ahí hay una D. Used to
Used to existe para afirmar. Yo solía jugar. I used to play. El use sin la D es para negar y para preguntar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tengo un auxiliar. ¿Cuál es la función de los auxiliares? Su mismo nombre lo dice, ayudarnos, auxiliarnos en el uso de los puntos gramaticales que vamos aprendiendo. ¿Ok? Ese auxiliar es al cual le vamos a colocar la negación del tiempo gramatical, lo que les decía el miércoles. Nosotros en español tenemos una sola forma de decir no. Yo no juego, yo no jugué, yo no jugaré, yo no voy a jugar. En inglés, ellos no solamente dicen no, sino tienen que hacer uso de su punto gramatical, o más bien dicho, de su auxiliar, más el not. Es su propia forma de decir no, ¿ok? En conjunto, did más el not es solo y únicamente no para nosotros en español, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo utilizo o cómo lo estructuro? Ya lo tienen aquí enfrente. Digo, I did not used to listen to music. Yo no solía escuchar música. ¿Qué van a hacer? La misma idea que me dieron, exactamente la misma, no le cambien nada. La misma idea que me dieron, ahora en negación. Piensen cuál fue la idea que me dieron y díganme que no solían hacer esa actividad. Yo no solía leer inglés, yo no solía estudiar música, yo no solía jugar con mis sobrinos o con mis primos más bien. Ayúdenme con eso. Díganme, yo no solía jugar con muñecas, díganme, pero utilizando esta estructura en negación. Recuerden, ya no ponerle la D al used to. ¿Ok? Espero su respuesta. Maestro, Te escucho. ¿lo puede repetir? Bueno, I did not para saber la pronunciación, para escucharla otra vez. Justo la dijiste. I did not. Si la Pero contraes, el used to, ah, o sea, así está bien. el use, sí, así justo como lo ¿Está dijiste. bien? Solamente sigue Ah, ok. sacando una especie de aire después. Use. Used to. Exacto. Si le pones la D, justo como lo Ajá. haces en español, la D va pegadita ya a los dientes superiores y dices just. Y como que choca Ah, la ok. lengua con los dientes superiores, dices just, just, Ok. just. Ahí sí suena la D. Ujú. Gracias. De nada. Dice su compañera Karina, I did not used to play with my cousins. Excellent. Lucila, I did not used to study music. Perfecto. ¿Quién me falta de los que escribieron aquí en el chat? Hilda. Esperamos la respuesta de Hilda. I did not used to study music. I did not used to study. To study. Ese study, hay muchos estudiantes que les causa conflicto en la pronunciación. Solamente pongan en su mente que esa U, que ninguna vocal en inglés va a ser la vocal de nosotros en español. Ninguna. La A no suena A, la U no suena U, la I no suena I, la E no suena E. Ellos tienen sus propias formas de hacer sonar a cada una de ellas. ¿Cómo puedo saberlas? Me dicen en algunas ocasiones, ajá, profe, ¿cómo puedo saber cómo se pronuncia ese verbo? Si ustedes son fanáticos del traductor, el traductor tiene una bocina. Métanse al Google Translator y el Google Translator tiene una bocinita. Pongan el verbo y denle play a la bocina y les va a dar el sonido estándar de cómo se pronuncia esa palabra. Ese es el sonido estándar, ¿ok? Después van a encontrar peculiaridades en la pronunciación, pero mientras lo hagan estándar, en cualquier latitud del mundo les van a entender cómo se pronuncia ese verbo, ¿ok? Study, study, ¿ok? Suena como una especie de AO, study, study. I did not used to study music, to study music, to study music, to study music, ¿ok? Perfecto. Ya tenemos negaciones. ¿Qué nos falta por terminar? Dice Hilda, I did not used to study music, ¿ok? Perfecto. Ya tengo afirmación, ya tengo negación, vienen las preguntas. Que las preguntas es la estructura titular de su actividad integradora número 4, que tienen que hacer preguntas, ¿ok? Ahí dejan en claro, cuando alguien sabe hacer preguntas, aunque ustedes no lo crean, cuando alguien sabe hacer preguntas en inglés, es porque ya conoce la estructura, ya la tiene en su mente prácticamente, si no en un gran nivel manejándola, pero en su mente ya está inmersa cuando hacemos preguntas, ¿ok? Bueno, ¿cómo hago preguntas? Veamos lo siguiente. Quiero hacer una pregunta, denme un segundo, vamos a mover, un segundo, listo. Tengo sujetos, los sujetos son importantes. Tengo verbos, los verbos son importantes. Tengo complementos, los complementos son importantes. Tengo el used to es importante. Ahora, quiero hacer una pregunta, coloco el did. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dentro de esa estructura hay un error. Quiero que identifiquen el error. Ya se los dije desde hace rato,
Lo volví a reiterar una y otra y otra y otra vez. De hecho, su compañera hace ratito me preguntó cómo pronunciar y es justo ese error que está aquí implícito. ¿Cuál es el error? ¿Se dan cuenta dentro de la estructura, dentro de los colorcitos que están ahí de rojo, azul, blanco, blanco y naranja? Hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Pueden ustedes identificarlo? Algo que les dije varias veces. Le quitamos la D. Exacto. Justo eso. Al used to le quito la D. No puede estar ahí metido. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Y para establecer preguntas necesito terminar o cerrar con una question mark. ¿Ok? Si no le pongo question mark, no hay una pregunta ahí. ¿Ok? Necesitamos los signos de interrogación. Y algo importante que he visto que hay varios estudiantes que cometen, bueno, estamos aquí aprendiendo todos, pero pongan atención en ello. En inglés, los signos de interrogación que utilizamos son los de cierre, así como los de admiración son los de cierre. No existen los de apertura. No hay un signo de interrogación de inicio, solamente existen los de cierre. Aquí vean la estructura, solamente al final está con rojito el signo de interrogación de cierre. No existe el de apertura. El de apertura existe en español, en inglés no, ¿ok? Solamente va el de cierre. Bueno, habiendo identificado ya que debo de quitarle la D a esta estructura gramatical, ya puedo crear preguntas y digo, ok, did I used to read a book? Did you used to listen to music? Did he? Did she? Did it? Did we? Did you? Did they? ¿Ok? ¿Qué hice? Si ustedes se dan cuenta, los ingredientes prácticamente son los mismos que hemos estado utilizando desde la afirmación. Le hemos hecho algunas variaciones, hemos agregado algún otro ingrediente y le hemos quitado uno, que en este caso es la D, al used to. Veamos si funciona. Inicien sus preguntas con el did you. ¿Qué van a hacer? Exactamente, con la misma idea con la que crearon afirmación, con la que crearon negación, ahora pregúntenme a mí si yo solía hacer esa actividad. Con la misma idea. Did you used to, solías, no sé, estudiar música? ¿Solías estudiar inglés? ¿Solías, no sé, jugar con muñecas? Pregúntenme. Ahora inicien con el did más el you y el resto de su estructura. Espero su respuesta en el chat o a través del micro, como ustedes gusten. Dice su compañera Hilda, Did you used to read a book? Casi está perfecta. Le falta un ingrediente. Ve los ingredientes que están aquí enfrente, los recuadros de colores. ¿Qué ingrediente te falta? Maestro, ¿Qué pasó? en este caso entra el we, perdón, el he. Si es que vas a preguntar de él, pero si me vas a preguntar a mí directamente, entra el you. Es decir, a mí me vas a preguntar, me vas a decir, oye, ¿tú solías jugar con muñecas? Entra el you. Ah, ok. Depende de quién quieras hacer mención en tu pregunta. Pero entonces, ¿por qué el de mi compañero está mal? El Sí lo de puso bien, ¿no? no está mal completamente, le falta algo. Hay algo que le falta, que no se ha dado cuenta. Y es importante, aunque ustedes digan, ay, tanto por eso, sí, porque me dejan claro qué tipo de estructura es. Ok. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué falta? Falta el question mark. Exactamente. Eso. Algunos dirán, ay, ya por eso me la va a poner mal. Pues sí, porque es parte de... Sí, porque entonces no es pregunta, ¿no? Pero todavía no termina de estar concluida eso. Quizás te faltó poner algo. Cuando le pones la question mark es porque ya acabaste la pregunta. Dice Karina, Did you used to play with my cousins? Did you used to play? Exactamente, así justo. Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Ok? Dice su compañera, Did you used to read a book? Did you used to study music? Ok. Did you used to study music? Perfecto. Muy bien. Ya tengo afirmaciones, ya tengo negaciones, ya tengo preguntas. Ahora, este tipo de preguntas son las preguntas sencillas, las que solo y únicamente requieren que nosotros respondamos sí o que digamos no. Eso es todo. Yes, I did. No, I didn't. Eso es lo que pide que digamos. ¿Ok? Las otras preguntas, que sobre todo son las que su actividad integradora 4 pide de varias preguntas, ¿ok? Es decir, no solo y únicamente van a ser preguntas de sí y de no, también pueden hacer preguntas de información más precisa, ¿ok? Que son las double edge questions. ¿Cómo las hacemos? Creo que ya les había mencionado el miércoles pasado. Vuelvo a poner
mis preguntas aquí, vean. Listo. Sigue teniendo la D ahí, ¿ya vieron? Ese es un error y se lo dejo a propósito, aunque ustedes no crean, no es que me haya equivocado, sino porque comúnmente los estudiantes tienden a colocarle esa D en la negación y en la pregunta y siempre les digo, no va la D. Entonces, dense cuenta. Le dejo la D forzosamente para que se den cuenta. Vean el ejemplo está correcto, está utilizado de manera correcta. Pero ahí, esa D está de más sí o sí. ¿Ok? Bueno, tengo preguntas sencillas como estas. Preguntas de sí y de no. Did you used to study music? Did you used to read a book? Did you used to listen to music? Cosas como esas. Sí y no es la respuesta. ¿Cómo puedo crear preguntas más complejas? Ya les había enseñado la vez pasada. Le pongo antes las double edge questions. Y listo. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Y entonces, en lugar de decir, por ejemplo, did you used to listen to music? ¿Solías escuchar música? Y dice, yes I did. Entonces le pregunto, who did you used to listen to music with? ¿Ya vieron dónde puse el who? Y a este who le agregué un with, porque por lo regular ese es el tipo de pregunta que hacemos con el who para hablar con esta estructura, ¿ok? Y digo, who did you used to listen to music with? Y ahí la traducción dice, ¿con quién solías escuchar música? Otro tipo de pregunta con el what y le pongo el for al final. Y escuchen, what did you used to listen to music for? Y la pregunta ahí dice, ¿para qué solías escuchar música? ¿Ya vieron? Formas de hacer preguntas. Y entre el who y el with está la estructura que ya aprendí a hacer. Entre el what y el for está la estructura que ya aprendí a hacer. Bueno, volvemos a escribir. Con who empecemos. Ayúdenme redactando su misma pregunta, la misma pregunta, pero esta vez con la double edge question y terminando con with. Trabajemos con who primero, ¿sale? Vuelvo a poner la pregunta solo y únicamente con who. Es importante porque me di cuenta que hay varios alumnos que les gusta utilizar el who en preguntas y a veces es inconclusa, ¿ok? Esta es una forma de utilizar who, ¿ok? Hay otras formas de utilizarla. Esta es una forma. Y ha estado un tanto inconclusa su pregunta. De hecho, hasta se las corregí a varios. Yo creo que han de haber sido como, sin exagerar, como 17 alumnos más o menos, que colocaron el who, pero está incompleta. Necesitamos, para esta forma en la que ustedes quieren preguntar de con quién jugaste, con quién fuiste, con quién estudiaste, esta es la forma de utilizarlo. Entonces, ayúdenme. Con la misma pregunta que ya hicieron, vuelvan a redactarla, pero antes de redactar, pongan who al principio y terminen con with y en medio coloquen la idea que me acabaron de dar en forma de pregunta. Espero su respuesta en el chat o activando su micro, como ustedes deseen. Dice su compañera Hilda, when did you used to read a book? ¿Cuándo solías leer un libro? Ok, está bien, solamente que estábamos trabajando con who. Les estaba solicitando solo who para que se quede en su mente. Es importante el who. Dice Kitzel, who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? Perfecto, ahí está una pregunta. Ok, vamos bien. ¿Alguien más? Es importante para poder darme cuenta de cómo vamos utilizando este tipo de preguntas. Dicen, ok, no hay más respuesta hasta el momento. Dice Hilda, who did you used to read a book with? Perfecto. ¿Con quién solías leer un libro? ¿Con quién? Perfecto. Les pongo la siguiente, que es la de what for. Ese de what for significa para qué, ¿ok? Esa es otra forma de utilizar el what en todo caso. Y entonces, ¿qué hago? Vean, what did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Cuál era el propósito de escuchar música? Dice Lucila, who did you used to study to music with? ¿Con quién solías estudiar? Ok, study music, sin el to, ¿ok? Yo creo que ahí se te fue el to. Who did you used to study music with? ¿Con quién solías estudiar música? Así quedaría mejor, Lucila, sin el to. El to va pegado al listen to, si es que querías utilizar el listen. ¿Ok? Perfect. Muy bien. Sí, pregunta está arriba. ¿Mande? Ya la leí. Karina. Está arriba de mí.
Ya la Lucila. Sí, cierto, ya la revisé, ya la vi. Dice, Who did you used to play with? Perfecto. ¿Con quién solías jugar? Oye, ¿con quién saliste ayer? Who did you went, no sé, who did you go out with yesterday, maybe? O primero yesterday y luego with al final, ¿ok? Tipo de pregunta con who. Perfecto. Seguimos moviéndonos para los double edge questions. Son importantes sobre todo para sus entrevistas. ¿Qué tipo de preguntas quieren hacer? Si quieren hacer preguntas con el used to, quieren hacer preguntas de forma sencilla con el pasado simple, y hay formas de hacerlo. Les dejé ya videos para que los puedan verificar. Ahí les enseñan. Si ya vieron los videos, créanme. Está muy sencillo poder aprender a hacer preguntas, poder aprender a hacer afirmaciones y negaciones. Bueno, les sigo mencionando cómo utilizamos las double edge questions. Tengo what, ya les puse un ejemplo de cómo utilizar what con el for y significa para qué. Tengo where, significa dónde. When, cuándo. How, cómo. Who, quién. Why, por qué. Quiero preguntarle a alguien, oye, ¿por qué escuchabas música? Why did you used to listen to music? ¿Por qué escuchabas música? Why did you used to listen to music? ¿Por qué? Formas de utilizarlo. ¿Ok? Perfecto. Hasta este punto hago una pausa antes de que continuemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? Todavía no llegamos a cuestiones de las actividades integradoras o de la plataforma o de otros temas. Hasta lo que hemos visto hasta este punto. ¿Me van entendiendo? Díganme sí, díganme no, para yo saber y poder... Sí, maestro, está correcto. Gracias. Ninguna duda. Perfect, thank you. Dice Hilda que sí. Ok, gracias Hilda. Okay, so we are working with used to. So how do we use used to? So we use used to, again, at the beginning, we need to use pronouns. Then we need to use used to. Then we need to use a verb, in this case, in simple form. And then we need to use a complement. So an example. So we have, I used to play music. I used to study. I used to learn English. I used to listen to music. I used to dance. That is an affirmative sentence, okay? If you want to construct, in this case, a negative sentence, so remember that you have to use did plus not. But you have to delete something. You have to delete the final D in used to. You have to delete it. Then you have to say used to. So an example, I did not use to study. I did not use to listen to music. I did not use to dance salsa. Okay, that is a negative sentence. If you want to construct a question, remember that you have to use an auxiliary. In this case, did. Did goes at the beginning. Then you have to use a pronoun. Then you have to use, but again, you have to delete the final D, so you have to say use without D, used to. Then you have to use a verb in simple form. Then you have to use a complement. So an example, did you used to play football? Did you used to study? Did you used to talk to your mother? Did you used to dance salsa? Okay, that is a yes no question. If you want to construct a double edged question, the only thing that you have to do is to put at the beginning the double edged question. In this case, what, maybe, where, when, how, who, why. An example, who did you used to listen to music with? What did you used to listen to music for? Okay, that is an example. Perfect. Muy bien. Movámonos y para ir entendiendo para qué se utiliza este bendito used to. Ok. El used to, como su nombre o como aquí enfrente tenemos más bien en los recuadros, dice lo siguiente. Esta expresión significa solía. En español esa es la traducción de manera pues un tanto común, dirán algunos. Ahorita les explico la otra traducción, la apropiada. Digo un ejemplo. I used to play soccer. Y ahora, vean la traducción. Y es importante, se los dije creo que desde la primera sesión. Vean la traducción. Solía jugar fútbol.
Ok, si yo no tengo la traducción en inglés, no puedo ver lo que está en inglés colocado y solo y únicamente tengo la frase solía jugar fútbol, esa frase solía jugar fútbol la redacto en el traductor y el traductor no va a saber de quién estoy hablando y dentro de su repertorio que tenga ahí el traductor va a aventar algún sujeto, puede aventar varios. Yo les pregunto, solía jugar fútbol. ¿A quién le puedo yo atribuir ese solía jugar fútbol? Se los vengo diciendo creo desde la primera sesión. ¿Quién podría ser el sujeto que hace la acción? Solía jugar fútbol. Les digo las respuestas para que vean en su mente. Solía jugar fútbol. Yo solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. ¿Cuántos sujetos pueden ser involucrados en ese solía? Justo con esa traducción. 5 sujetos. Entonces, cuando ustedes se sienten tentados a utilizar traductor, desde ya, desde que están escribiendo, póngale los sujetos. Nosotros no estamos acostumbrados a utilizar sujetos en las cosas que nosotros mencionamos porque nuestro verbo tiene toda la información. Los verbos en inglés solo y únicamente indican la acción, solamente dicen, por ejemplo, jugar, correr. Y si yo digo play football, ahí digo jugar fútbol. Si yo le pongo el I, digo I play football, y aunque ustedes no lo crean, la traducción es la siguiente que en su mente tienen los hablantes del inglés. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de escuchar a alguien que habla inglés, se darán cuenta, sobre todo si está aprendiendo, hablo de un nativo, sobre todo si ese nativo está aprendiendo español en un nivel muy básico, nos deja ver en su nivel muy básico de inglés cómo es que funciona el inglés. Y dicen, por ejemplo, yo jugar fútbol. Desde que ya dijo yo jugar fútbol, me está dejando en claro que ellos no conjugan verbos. Lo está traduciendo como funciona del inglés hacia el español. Yo jugar fútbol. Y si se me ocurre quitarle el yo, la idea solamente dice jugar fútbol. Entonces, repito, cuando se sientan tentados a utilizar traductor, recuerden ponerle los sujetos desde ya. Yo solía, él solía, ella solía, usted solía. Le pongo el sujeto. Y ya vemos si el traductor hace su trabajo. Usos del used to. Se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero ya no ocurre más, ya no existe en el presente. I used to play soccer, but now I don't have time. Yo solía jugar fútbol, pero ahora no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué utilizo el used to? Sobre todo para hablar de acciones que fueron hábitos en mi vida pasada. No que la hice una o dos veces, sino que durante bastante tiempo tuve esa acción o esa actividad más bien dentro de mis prioridades, si la vemos de esta manera. Jugaba fútbol y a lo mejor desde el primero de secundaria hasta el tercero de bachiller, por 6 años, jugué fútbol. Entré a la universidad y ya nunca más volví a jugar fútbol y hasta la fecha ya no juego. Es decir, era un hábito del pasado que ya no existe en el presente, ya no tiene incidencia en el presente. Ese es el requisito mínimo para poder ser utilizado, ¿ok? ¿Cómo y cuándo utilizamos esta estructura gramatical? Se los dije hace ratito en los ejemplos. Para afirmar, para negar y para preguntar. Son las 3 formas en las cuales nosotros tenemos que hacer uso de las estructuras gramaticales. Cada uno de sus apartados, de sus actividades integradoras, prácticamente está evaluando estas 3 formas. Si ustedes no se han dado cuenta, en la mayoría de actividades integradoras, hasta el final les piden que hagan preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, sino preguntas con la estructura gramatical de la semana, no con otro tipo de estructura. Yo siempre les sugiero o les pongo por ahí en su retroalimentación que al menos una pregunta debía aparecer con la estructura gramatical de la semana, al menos una. Si te pedía hacer 2, pues una en cualquier otro tiempo y la otra aviéntatela en la estructura de la semana, ¿ok? Entonces son las 3 maneras en las cuales debo utilizar. Ahora, ¿qué tipo de verbos utilizo? Les decía el miércoles, el pasado simple toma los verbos de la sección de past tense, esos verbos utiliza. El pasado simple en general. El used to no toma esos verbos, no los necesita. Los verbos que necesita son los que están en la sección de infinitive, los que dicen abrir, aceptar, amar, y los puedo conjugar con el used to. Y digo, I used to open, I used to accept, I used to love, I used to learn,
I used to hurry, I used to dare, I used to help, I used to dance, I used to race. ¿Ok? Son los que utiliza. No utiliza los de las otras dos columnas. No importa que sean regulares, no importa que sean irregulares, no los usa. Utiliza siempre esos. ¿Ok? La estructura que sufre modificación, como ya lo vimos, es el used to. A ese le quito D, a ese le pongo la D, junto a él le pongo el did, porque ese es el titular de esta sesión. ¿Ok? Perfecto. Eso es en cuanto a verbos. Les digo, no importa que sean verbos regulares o verbos irregulares. Bueno, aquí son algunos ejercicios que no los vamos a hacer en sí, ya hicimos algunas cosas, ya me dejaron en ver que pues, el tiempo gramatical lo van entendiendo y eso está perfecto. Ahora, les hago algunos señalamientos acerca de sus actividades integradoras y pasamos a la sección de dudas o preguntas. Sus actividades integradoras, tanto la 3 como la 4, evalúan al pasado simple, completamente, ¿ok? Al pasado simple. Ahora, perdón, se me estaba olvidando. La traducción, antes de irme a sus actividades integradoras. La traducción del used to de manera correcta. Ok. En mi mente ya tengo el solía. Quédense con esa traducción. Lo que les voy a mencionar ahorita es simple y sencillamente para que se den cuenta cuándo lo tienen que utilizar. Es para reconocer. Quizás no tanto para usar, sino más bien para reconocer. Les digo lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Espero su respuesta en el chat o que activen su micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugué fútbol y decir yo jugaba fútbol soccer? ¿Cuál es la diferencia? Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez se lo han preguntado? El juice, El use podría ser, ok. Pero en el sentido, en el significado de decir yo jugaba fútbol, yo jugué fútbol. ¿Cuál es la diferencia de usar uno a diferencia del otro? Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿El presente y el pasado? No, las dos están en pasado. Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. Piensen. Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿Alguna otra idea? Es importante para yo darme cuenta que van ustedes entendiendo. Y dirán, ¿pero eso es en español? Bueno, podemos aprender inglés a través del español, aunque ustedes no lo crean. Haciéndonos conscientes de los componentes del español, podemos entender muchas cosas en inglés también, ¿ok? No forzosamente traducir, pero sí entender cómo funciona un idioma a diferencia del otro. Yo jugué, yo jugaba. Yo corrí, yo corría. Yo estudié, yo estudiaba. Yo dormí, yo dormía. Yo reí, yo reía. Yo trabajé, yo trabajaba. ¿Cuál es la diferencia? Dirán ustedes, pues es lo mismo. No, hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿El pasado simple o el pasado continuo? Tampoco. Muy bien. puede ser el verbo, El verbo, bueno, la conjugación del verbo. la conjugación del verbo, sí y no. Ahí va la respuesta. Pues A ver, podría ser ah, en que una de las acciones estaba en progreso y otra ya había terminado, ¿no? no, ninguna está en progreso. Si hablábamos de progreso es yo estaba jugando. Ese es otro pasado. Estaba y yo jugué. Ese es otro. Jugué, jugaba, ninguna de esas está en progreso. En progreso es estaba jugando. Ese sí está en progreso. Estaba jugando, estaba corriendo. Ese es otro pasado, que es el pasado progresivo. ¿Cuál es la diferencia para que no se hagan bolas? Escuchen la diferencia. Yo jugué, yo jugaba. Y ahora va en inglés. I played football soccer. Yo jugué fútbol. I used to play football soccer. Yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. La diferencia es la siguiente. Con el I played football soccer es el pasado simple y su traducción es yo jugué fútbol. Sabrá Dios si fue un hábito, sabrá Dios si fue una costumbre. Quizás lo hice una vez, quizás lo hice 2 veces en mi vida. No me da mayor información. Solamente fue una acción cometida. No hay mayor especificación. Yo jugaba fútbol, quiere decir que fue un hábito en mi vida pasada. Y digo, I used to play football soccer. La traducción que nosotros conocemos es yo solía jugar fútbol soccer. La traducción apropiada, porque ese tiempo existe en el español, que es el pretérito y el copretérito, es el yo jugaba
Entonces, yo reí, pasado simple. Yo reía, used to. Yo dormí, pasado simple. Yo dormía, used to. Yo jugué, pasado simple. Yo jugaba, used to. Esa es la traducción. Ahora, dirán, me está haciendo bolas. No es en sí para que la utilicen, sino para que la reconozcan. ¿Y por qué me refiero a que para que la reconozcan? Cuando suelen utilizar el traductor, de pronto no se dan cuenta o no son conscientes de las estructuras gramaticales que tienen que utilizar. Y entonces llega el estudiante y me dice, oiga, profe, ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y le digo, pues, ok, utiliza el used to. I used to play soccer. No, ese es el solía. Otro que diga yo jugaba. Es ese. Ese es el que necesitamos. Así funciona en el inglés. No existe uno en específico que diga yo jugaba así con esa traducción. El used to juega ese rol. En español tenemos el pretérito y el copretérito. Ya ustedes aprenderán después si siguen estudiando idiomas o algo así, cómo funciona nuestro idioma. Entonces, para ir concluyendo, pasado simple. Algo que me narre una acción que fue cometida en el pasado, solo y únicamente utilizo verbos en pasado. I played football soccer. Listo. Sabrá Dios si eso fue un hábito. Ok. Quiero decir que sí fue un hábito, que por muchos años yo jugaba fútbol. Y utilizo el used to. I used to play football soccer. Yo jugaba fútbol cuando era niño. Me llevaban todos los domingos. De hecho, estuve en las fuerzas básicas. Fue un hábito en mi vida. Para eso utilizo el used to. Para eso existe el jugaba, reía, dormía, no sé, iba a la escuela. Yo iba a la escuela cuando era niño, a diferencia de decir yo fui a la escuela. Pues yo fui a la escuela, ok, a lo mejor fue una vez, no me da mayor información ese yo fui a la escuela. El yo iba a la escuela era un hábito, una costumbre, quiere decir que lo hice más de una vez. ¿Me entendieron? Díganme sí o díganme no, espero que sí, espero no haberlos confundido. Gracias, Hilda, thank you. Dice que sí te enredaste, ok, no te preocupes. Se los menciono casi a todos porque cuando comienzan a redactar es importante hacernos conscientes de cómo funciona el español y sobre todo porque estamos aprendiendo inglés a través del español. Eso es lo importante. Y hay estructuras del español que no tienen la misma traducción en el inglés. Entonces, sabiendo qué puede suplir a lo que existe en el español en cuanto al inglés, puedo comenzar a utilizarlo. Y si en mi mente, por ejemplo, siempre está, pues yo jugaba fútbol, I played football soccer. No, esa no es. Pero lo puedes utilizar. Te van a terminar poniendo una calificación o te van a entender el de frente. Pero ese yo jugaba, su uso correcto o su traducción correcta es el used to. I used to play football soccer. Dirán entonces, pues mejor aprendo a decir yo solía jugar fútbol. Ok, hazte consciente de esa estructura, de esa traducción. Yo solía jugar fútbol, ok. Ya no pienses en yo jugaba, yo corría, yo dormía. Es esa traducción de pasados, ok. Ya no pienses en esa, queda con tu mente en el yo solía, yo solía, yo solía, yo solía, yo solía, ¿ok? También funciona, también existe de alguna manera dentro del español, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Vamos ya prácticamente concluyendo, nos faltan 5 minutos. ¿Dudas, preguntas con respecto a sus actividades integradoras? Los escucho para ir haciendo algunos comentarios. ¿Qué duda o qué pregunta tienen? Si no tienen ninguna, de igual manera señalen. Ninguna duda. Gracias, thank you. ¿Alguien más de las personas que andamos por aquí? Ayúdenme con su respuesta. Hilda, te escucho. Ninguna. Bueno, no soy Hilda, pero ninguna. Gracias, Karina. Thank you. Hilda me dijo que sí, entonces estoy esperando su respuesta. Gracias, Karina, por tu respuesta. Hilda, te escuchamos. Sí, es acerca de la actividad 4. Es que dice que tenemos que narrar la línea de tiempo, pero con preguntas y respuestas. Y con las respuestas. Exacto. Ajá, entonces tengo que decir la pregunta y luego la respuesta, la pregunta y luego la respuesta. Así es. Así tiene que ser. Exacto. Es que en la línea de tiempo yo no puse las preguntas, simplemente puse las respuestas, así como... Y es que también ahorita me confundí porque yo le puse, porque estoy hablando de mi mamá, my mom, pero como usted, dice que tiene que ser, la respuesta es de que cómo me respondió ella, ¿no? Y así es como lo tengo que poner en la línea de tiempo. No,
No. O si puedo ponerlo yo así como mi Y mom, igualito y como... me contó esto. No lo reportes. Lo que haces es colocar la respuesta completa. Lo que tú vas a hacer es, lo que tú me dijiste ahorita es hacer un report speech. Ese es otro nivel de inglés. Lo que vas a hacer es, igualito como te respondió. Por ejemplo, tú me preguntas, ¿cuál es tu nombre? Y te digo, mi nombre es Daniel. Eso es lo que vas a poner. Mi nombre es Daniel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años de edad. Tengo 37 años de edad, es lo que vas a poner de respuesta. No las reportes. Reportar es cambiar de alguna manera el tiempo, es contarle a alguien más lo que alguien más me dijo. Eso es reportar, ¿ok? No las reportes. Lo que vas a hacer es exactamente y así, palabra por palabra de lo que te responde. Así como me respondió, así lo tengo que poner. Así, no te hagas bolas. No le tengo que poner, yo o él o así, Nada, así como sino te como me respondió. Es respondió. una entrevista y es de manera directa. Y igual como te emitió la respuesta, igualmente así la colocas en tus respuestas. En mi línea de tiempo, En ¿no? tu Porque línea es del aquí tiempo en... también, si así gustas, también puede ser de esa manera. Ah, sí. Sí, porque en la respuesta sí la puse así como me respondió, porque, bueno, yo le hacía preguntas Lo así puedes hacer como, en ambos. ¿cuándo? ¿Dónde? Dice aquí, ya abrí la actividad, dice, en un audio narra tu línea del tiempo leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Pega la línea del audio aquí. Exactamente lo que tú hayas colocado. Algunos dicen, es que mi línea del tiempo está bien sencilla, nada más puse 5 cosas. Bueno, en teoría tiene que corresponder tu línea del tiempo con las respuestas y las preguntas que ejerciste previamente. Tiene que haber coincidencia entre una y otra. Si no hay esa coincidencia, lo único que hiciste, esa concordancia, y lo único que hiciste fue colocar algunas imágenes y poner como una línea del tiempo pues un tanto más sencilla, yo te recomiendo que mejor te vayas a las preguntas y a las respuestas. Vete a la sección previa, tanto a la 1 como a la 2, y pues aviéntate las preguntas ahí y busca las respuestas. Y eso narra en tu audio para que no te hagas tantas bolas. A ver, como si entendí, Es que, mejor me voy a las preguntas y a las respuestas. exactamente, lo que te pide la actividad integradora dice que hables sobre tu línea del tiempo, pero a lo que voy con esto es que muchos estudiantes, dado que les fue difícil hacer su línea del tiempo porque pues no sabían cómo editarla, no sé, varias cosas como esas, hicieron una línea del tiempo pues muy pobre, muy sencilla y llegaron a poner quizás 3 cosas. Ok, esas 3 cosas no coinciden con la entrevista, hay muy poco de la entrevista y obviamente Es que, lo vas a bueno, hacer en muy poco tiempo. Yo lo digo ajá, para aquellos que lleguen a ver el video, aquellos que les haya sucedido eso. Entonces, si es que su línea del tiempo, por cuestiones extrañas, no la pudieron concluir de manera como tiene que ir, solamente la pusieron, no sé, quizás por cumplir, quizás ya no se hagan bolas y váyanse de manera directa a las preguntas y las respuestas y ya, y lo hacemos un poco. y a las respuestas. Sí, porque, bueno, no me puedo hacer tantas bolas porque aquí nada más uno fue que lo junté. Lo junté del 2002 al 2003, como que en un año pasó ese suceso, ¿no? Okay. Y fueron cinco, no lo dividí en 5. Pero yo igual preguntaba eso porque yo dije, si la digo así, tengo que decir los años. Exacto. Ajá, entonces yo dije, me voy a hacer bolas. Sí, ¿Cómo lo digo? Y luego respondo esto. eh, Mejor por pregunta y por respuesta. Exacto. Si es que sucede ese tipo de cosas, no te hagas tantas bolas. Lo que se requiere es que tu mente arraigue la información del punto gramatical. Y otra forma de que tu mente arraigue esa información, pues vete a las preguntas y a las respuestas. Listo. Y lo haces un poco más fluido. No te estás haciendo tantas bolas con la línea del tiempo que quizás no pudiste concluir de manera correcta. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, Perfecto. mi Muy pregunta. bien. Sí, Pues bueno, muchas no, gracias. de nada. Bueno, entonces nada más para hacerles algunas menciones y vamos terminando. La línea del tiempo, el apartado, ya revisé algunas tareas y resulta que hay estudiantes, no sé qué sucedió ahí, pero en la actividad integradora número 4 cometieron, y son varios, y son como 3 yo creo, de los que han enviado tareas, cometieron un error. Y el error es el siguiente. No tienen que repetir preguntas en la sección 2, en la número 2. En la 1 van preguntas en inglés y preguntas en español. En la sección 2 van respuestas de las preguntas en inglés y las respuestas en español. No tienen que volver a repetir las preguntas. Entonces, repito, en la sección 1, puras preguntas, tanto en su versión como en inglés como en español. En la sección 2, respuestas, tanto en inglés
como en español. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? No hay que repetir preguntas en la sección 2, ¿sale? Es importante porque ya les digo, van varios de los que ya enviaron tarea que tienen ese detalle. No sé qué sucedió por ahí, se hicieron un poquito bolas y están colocando las preguntas en la sección 2 de nuevo y pusieron las respuestas en español y pues no está su versión en inglés de esas respuestas. Entonces, sección 1, preguntas en versión en inglés y en español. Sección 2, respuestas en versión inglés y en español, ¿ok? Perfecto, pues bueno, vamos concluyendo. El día, bueno, la siguiente semana trabajamos con la unidad número 3. Van a ustedes aprender a utilizar el will y el be going to, además del would like to, ¿ok? Son estructuras para el futuro. Toda la semana es del futuro, ¿ok? Si tienen dudas o preguntas, saben que pueden contactarme. Estoy al pendiente de la plataforma, sobre todo en una hora en específico, horario específico, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde. Si requieren alguna información los fines de semana, me va a ser un poco complejo responderles, pero si es muy, muy extremadamente importante, pues pónganla ahí urgente para que sepa yo que el mensaje, si es que lo enviaron por email o por el mensajero, pues es urgente, algo sucedió y necesitan ese apoyo, ya me meto corriendo a ver y reviso qué es lo que ustedes requieren, ¿ok? Los invito a hacerse presentes en el foro de aprendiendo o en el foro de aprendizaje, dirán algunos otros. Es importante su presencia ahí, les decía yo en algún momento, es como su participación en el salón de clases de manera presencial. Es importante darnos día a día en las clases, o en las sesiones de los puntos gramaticales que están ustedes aprendiendo, ¿sale? Pues bueno, les agradezco muchísimo. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, cerramos nuestra sesión. Si es que no respondieron o si es que su nombre que aparece aquí con el que están ustedes conectados es otro, simplemente les invito a colocar por ahí su nombre completo y podemos despedirnos. Si es que ya participaron y su nombre es el correcto, el que aparece aquí, pues está muy perfecto y nos estamos viendo el día miércoles. Un gusto, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. Gracias, hasta luego.